Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Muy buenas tardes tengan amigos televidentes, buenas tardes Ale, es un gusto acompañarlos nuevamente acá en su programa Los Periodistas. Este viernes 15 de noviembre tenemos mucha información con la cual comentar y también que usted sea crítico de lo que acontece en el territorio nacional, entre ello pues lamentable siempre indicar que son temas de nota roja, es decir, de personas fallecidas, y lo que sucedió hoy específicamente en una funeraria de la zona 9 capitalina luego de que ayer le dieran muerte a un mototaxista en La Verbena, zona 7 capitalina. Pero te doy la bienvenida, Ale, y también a nuestros amigos televidentes. Gracias, Mabel, es un gusto estar contigo y también compartiendo acá en este programa de Los Periodistas, por supuesto que siempre dándole seguimiento a los temas en agenda que los compañeros han cubierto, ya que siempre los hechos violentos, los hechos de sangre y estas estadísticas que se unen a los crímenes que se cometen en el país siempre están marcando la agenda periodística, y por supuesto que a lo largo de esta hora vamos a estar ampliando los detalles, y en un espacio también hablaremos sobre el tema de expedientes que tenemos listo para esta semana. Claro, y es que entre los temas que, como tú ya lo indicabas, pues es este asesinato que se da ayer en La Verbena, zona 7 capitalina. Recordemos que hace un mes sucedió también una tragedia en el cementerio donde se da un ataque armado que deja personas fallecidas en el entierro de una persona. Ayer se da la muerte de este joven, aparentemente pues piloto de mototaxi, pero hoy en horas de la madrugada irrumpen y empiezan a atacar a balazos a varias personas. Al menos se habla de 5 personas heridas, entre ellas pues una más falleció a su ingreso del hospital Roosevelt, y por ello pues también es importante destacar que es un tema bastante controversial, Ale, porque se da en un lugar privado, hay cámaras de seguridad, hay en teoría pues un ambiente un tanto más privado, como lo que es a comparación de, por ejemplo, una casa o una residencia normal en La Verbena, por ejemplo, que se presume que tal vez allí fue donde se tomó la decisión de entonces mejor velarlo en la zona 9 capitalina. Pero en este caso pues vamos a conocer esta nota de lo que sucedió ayer en La Verbena y también de lo que aconteció esta madrugada. Así que vamos con esta información y continúe acompañándonos. Los delincuentes madrugaron este viernes para atemorizar a la familia que se encontraba velando los restos del mototaxista que falleció luego que fuera atacado a balazos por sicarios en la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, este jueves. Como represalia por la captura de los sicarios, los delincuentes decidieron llevar a cabo una balacera, dejando a varias personas heridas, quienes fueron trasladadas a la emergencia de varios centros asistenciales por cuerpos de bomberos municipales, quienes llegaron al lugar luego de varias llamadas de personas atemorizadas y con crisis nerviosa. El ataque armado ocurrió en una funeraria que se ubica en la Quinta Calle, entre Quinta y Sexta Avenida de la zona 9 capitalina, dejando como saldo 5 personas heridas.
Según los socorristas, 2 personas perdieron la vida al ingresar a los diferentes centros asistenciales. Es un nuevo ataque armado bastante lamentable y bastante fuerte que ocurre en la Quinta Calle y Quinta Avenida de la Zona 9, precisamente en un velorio que se estaba llevando a cabo en una funeraria de este punto. Fueron varias las unidades de bomberos municipales las que fueron destacadas hasta este lugar, pues reportaban por lo menos 5 personas heridas por proyectil de arma de fuego, y al llegar los técnicos en urgencias médicas confirmamos que sí se trataba efectivamente de 5 personas de sexo masculino. Estas fueron identificadas como Byron Leonel Villalobos Varía, de 29 años de edad, Dan Franklin Pérez Pérez, de 25 años, también Álvaro Daniel Rosales, de 39 años, y otra persona de 30 años de edad aproximadamente que no fue identificada, solo viste un pantalón de lona negro y tenis de color blanco, de 30 años de edad. Aproximadamente estas 4 personas fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt presentando impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Lamentablemente este último hombre, que no fue identificado, falleció al ingresar a este centro asistencial. De este lugar se traslada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios a otra persona, a una 5ª persona que no fue identificada hasta el momento. Solamente pues presenta un impacto de proyectil de arma de fuego en una de las extremidades superiores. Gerardo, ¿se nos puede indicar en qué estado de salud iban trasladadas estas personas y los impactos que estas llevaban? Efectivamente, las personas que fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, una de ellas, quien es Brian Leonel Villalobos, esta persona presentaba heridas de bala en el cráneo, en estado sumamente delicado, ingresó a este centro asistencial. Las demás personas presentaban impactos de bala en las extremidades superiores e inferiores. La hipótesis que se maneja por el momento es que el hecho se originó debido a la rivalidad entre pandillas. Además, en el área se contabilizaron más de 40 casquillos. Bueno, y es que acá vamos a poner una breve pausa, a darle la bienvenida a nuestra compañera Yasmín Ávila, quien está en una cobertura especial, pero ya nos acompaña esta tarde para hacer este análisis en la información. Yasmín. Gracias, May, y efectivamente vamos a analizar profundamente estos casos que realmente vemos que en tan poco tiempo, 2 semanas, se repite esta historia. En la otra ocasión se daba en el cementerio y esta vez en esta funeraria, en donde las condiciones son similares en los 2 casos. Y es que acá lo que apunta mucho la investigación es de que puede tratarse siempre, bueno, inicialmente hablábamos ayer de que pudo haberse tratado de un tema de extorsión porque era un mototaxista. Sin embargo, hoy da un giro la información y se habla entonces de que puede ser siempre la rivalidad entre pandillas. Acá pues se habla también, y por supuesto más adelante se lo vamos a presentar, que una nota indicaba de que esta persona a la que le dieron muerte ayer, el joven de 24 años, también aparentemente participó en el asesinato de otra persona semanas atrás, pero acá pues también es el irrespeto, lo que hablábamos con Ale fuera de cámaras, el irrespeto totalmente a la vida, a las personas, porque aparentemente iban en búsqueda del hermano del fallecido de ayer, pero no lo encontraron. Aún así pues mataron e hirieron a otras personas que quizás no tienen absolutamente nada que ver con las pandillas, pero estaban en el lugar tratando de darle ese último adiós, acompañando a la familia doliente por obviamente el luto que se vive por esta pérdida. Y pues lamentablemente también fueron víctimas de otro atraco más, porque aparentemente bajaron de una camionetilla tipo agrícola, eso es lo que se menciona, y a punta de pistolas empezaron a disparar a diestra y siniestra, e incluso acá las paredes de la funeraria, también un MUPI de publicidad, un vehículo, quedaron con perforaciones de bala. Entonces imagínense si los vehículos y todo esto quedó así, las personas que estaban allí velando, también la crisis nerviosa que quedó en algunos y otros, pues que sí fueron alcanzados por las balas. Incluso vemos que este tipo de ambiente sería como el blanco perfecto para los criminales, porque las personas ahí están distraídas, están ahí sí que dentro de su luto, dentro de su dolor, y vemos acá también que muchas personas en las funerarias salen tal vez a fumar, a platicar, a distraerse un poco a las afueras de estos lugares, y ahí en Zona 9 recordemos que es bastante transitado en horas de la mañana, ya que hay personas que tienen que atravesarse esas calles para ir a tomar un bus, que por ahí cerca queda también la parada de Transurbano, y también está a un costado de la terminal de la Zona 9, Zona 4 Capitalina. Y un allí, colegio, sí, ahí está cuadra. muy cerca. Aparte vemos ahí compañeras también que se
tuvieron que cerrar ambos carriles que van en dirección a la avenida de la Castellana por este hecho. Y hoy en la mañana tuve la oportunidad de pasar por allí y los trabajadores estaban limpiando, ahí sí que todo la escena del crimen, ¿verdad? Donde el Ministerio Público tuvo que trabajar para recabar estos indicios y obviamente los portones estaban cerrados. Esto porque queda el temor de lo que puede suceder más adelante, ya que como bien indicabas, las líneas de investigación dan cuenta que podría ser una pugna entre pandillas y es la nota que vamos a ver a continuación. Claro, y es que relacionado a esto, pues hay una historia. Atrás de todo esto hay una historia y efectivamente es la que a través de la televisión guatemalteca, a través de TN23, se la vamos a presentar en este momento en relación a lo que ya le habíamos adelantado, de que aparentemente este mototaxista o pandillero, no se desconoce totalmente, que fue asesinado ayer en la verbena, aparentemente tuvo participación en otro asesinato, pero vamos a ver esta historia. Todo empezó hace 2 semanas cuando a principios de noviembre fue atacado un pandillero del barrio 18. Según investigadores de la Policía Nacional Civil, fue por una disputa de territorio entre pandillas y los atacantes fueron José Varillas Diegues y su hermano, ambos de la Mara Salvatrucha. Ayer, un hombre fue asesinado en la verbena zona 7 capitalina. Al principio se dijo que era el piloto de un mototaxi y que el atentado se debía al cobro de extorsiones. Pocos minutos pasaban de las 7 de la mañana cuando varias detonaciones por armas de fuego alarmaron a las personas que se transitaban por la 9ª Avenida y 14 Calle en la colonia La Verbena de la zona 7 capitalina. El blanco fue un hombre que trabajaba como mototaxista en este sector. En ese momento, la Policía Nacional Civil monta un operativo relámpago y da persecución a 2 individuos en una moto. Ambos son apresados y uno de ellos confiesa el crimen. Se bajó y hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo él? Me parece que detonó al cerote ese, ¿va? A ver. Al identificar al hombre asesinado en la verbena, los investigadores del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil descubren que se trata de José Varillas Diegues, investigado por pertenecer a la Mara Salvatrucha. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del INASIF, en donde es reclamado por los familiares, y por la tarde llevado a una funeraria de la zona 9, en donde sería velado. Bueno, y esto es lo que se conoce hasta el momento de la historia detrás de este asesinato en la zona 7 capitalina. Y acá también otro punto bastante triste, porque a pesar de las condiciones, de las situaciones, pues la familia quedó bastante, los que no resultaron heridos quedaron con la crisis nerviosa y el temor de que regresaran estas personas antisociales nuevamente a la funeraria para volver a atacar, y ante ellos se tuvo presencia de la Policía Nacional Civil. A la 1 de la tarde de este viernes estaba previsto que saliera el entierro hacia la verbena zona 7 capitalina en el cementerio, pero a la 1 de la tarde ahí permanecía únicamente el ataúd. No se cumplió con el horario y más bien también aquí nuestra compañera Jensi López dio cobertura y llegó hacia el cementerio luego de la 1 de la tarde y se ve claramente cómo solo prácticamente acompañado de PNC, ni siquiera se hizo una oración, no se hizo como en algunos otros momentos hemos escuchado. Acá vemos las imágenes, por ejemplo, el mariachi o lo que uno generalmente está acostumbrado a ver, las flores. Acá no hubo ni una sola flor acompañando a este sepelio, a este entierro de una vez, pero imaginen qué triste terminar de esta forma, que ni la familia pudo haber estado. Sí, únicamente fue trasladado por el personal. Y trabajadores. De trabajadores del cementerio, personal de la funeraria. Es decir, que el último adiós ni se le dio. Correcto. Por supuesto, como vemos ahora en las pantallas, pues
el acompañamiento de la Policía Nacional Civil. Fue totalmente resguardada la seguridad en esa área y es que precisamente en ese cementerio fue donde ocurrió el ataque anterior, recordarán ustedes, hace un par de semanas. 4 fallecidos. 4 fallecidos en el cementerio, quedaron 3 personas, una más en el hospital, y ahora se repite la historia en esta funeraria. Pero como decía Mabel, ¿verdad? A punta de pistola, pero realmente testigos, porque yo veía en el momento en el que los bomberos municipales, que fueron los que dieron cobertura a este ataque, publican en las redes sociales que fue de madrugada. Hay personas, vecinos, que responden y dicen, yo escuché la detonación de estas armas. Es que fue bastante... Fueron varios, fueron muchos. Fue con fusiles, o sea, no exacto. fue una simple pistola, fue con armas de grueso calibre, fueron fusiles, más de 40 casquillos que encontró el Ministerio Público. Imagínense ustedes procesar esa escena, eran las 8 de la mañana y el Ministerio Público no terminaba de procesar la escena del crimen. Entonces, realmente fue un ataque bastante fuerte y obviamente la familia no se iba a arriesgar, independientemente de las relaciones que se puedan tener o el involucramiento que se pueda tener con estos grupos de personas, pues obviamente no se iban a arriesgar a nuevamente tener o ser víctimas de un nuevo atentado. Así que fueron trasladados los restos de esta persona solo por el personal de la funeraria y algunos familia familiares. Llegó familia, pero no directamente, por ejemplo, a cargar el ataúd, a colocarlo en el nicho, nada. Simplemente era como un acompañamiento y hacer prácticamente. Los trámites correspondientes, porque hay que firmar un libro de actas. Exacto. También hay que decirle más o menos la ubicación ¿cómo le dicen a la persona que va a abrir, se puede decir, la cripta? Sí, los trabajadores que siempre están ahí, que son los que colocan al final los ladrillos y sellan. Sí, bueno, ellos son los que dieron el acompañamiento acá al final. Y aparte vimos a los agentes con pistola, andaban ahí con armas. Armados completamente. Y el riesgo también para ellos, porque recordemos que en el ataque pasado, en ese mismo cementerio, uno de los fallecidos fue un trabajador del cementerio. Sepulteros es el nombre de las Entonces personas. fue uno de los empleados y que lamentablemente, como lo decía Miguel hace un ratito, son personas que no tienen absolutamente nada que ver entre este conflicto, entre estos dos grupos de personas y que lamentablemente pues pierden la vida a causa de esta guerra que hay entre los dos grupos delincuenciales y esto se repite. Y es que muchas veces ni siquiera es en contra de una mara y la otra, sino son de los mismos, pero recordemos que hay diferentes clicas y a veces, por ejemplo, unos operan en cierto sector, que la verdad es lamentable hablar en esos términos, pero digamos algunos al momento de ingresar al territorio, digamos, de ellos, entonces a cobrar extorsión o también a distribuir droga, es allí en donde ya no lo permiten y entonces lo pagan con la muerte. Acá pues ustedes veían también la nota en donde claramente uno de los que estaba involucrados en uno de los asesinatos indicaba, pues acá se tuvo que hacer lo que se tuvo que hacer, se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, ¿cómo venir y hablar de la frialdad para indicar eso de un asesinato? Y vean acá, por ejemplo, las personas que estaban tal vez pasando por el sector o qué sé yo, hay algunos vecinos, nosotros hemos conocido casos que, por ejemplo, lamentablemente han fallecido en un hecho violento. Entonces, por balas perdidas también. Las personas, uno dice, bueno, es mi vecino, yo lo conozco, le aprecio o lo aprecié mucho, pero yo no voy a ir porque a mí me da miedo de que allá en el velorio les vayan a llegar a hacer algo, o yo no voy a dejar ir a mi familia para que se vaya a exponer. O sea, entonces acá ya es también que indirectamente las personas que no tenemos un vínculo directo, tengamos que tomar estas también medidas de prevención, de decir, no, bueno, murió por violencia, no, entonces no voy a su velorio o no voy a su entierro, tomando en cuenta lo que pasó en el cementerio de la Verbena, tomando en cuenta lo que pasó en la zona 9. Entonces acá qué inhumano se oye, pero realmente es un riesgo y la seguridad también de la propia familia. Porque ahora cómo van a quedar en sí, también la familia está en riesgo, porque me imagino que acá los criminales iban en búsqueda de alguna persona en específico, y acá fueron 2 fallecidos y los demás están heridos. 3 heridos. ¿Y sí era el blanco ellos? No.
No. Y se supone, o una de las líneas de investigación es precisamente eso, que la persona o los atacantes iban en búsqueda del hermano de la persona que estaban velando, porque según lo que se menciona es que estas dos personas, el que estaban velando y su hermano, habían dado muerte a otro integrante de otra estructura. Estas personas en venganza lo buscan y lo asesinan ayer precisamente, y hoy en el ataque de la madrugada buscaban al hermano. Asesinan a dos personas que quizá no tienen nada que ver, y el hermano o el blanco que ellos buscaban pues no lo encontraron, y como dices tú, el riesgo continúa para esta familia, que evidentemente pues tendrán que tomar algún tipo de acción. Lo único ahí sí que tal vez positivo que vemos es qué fidelidad la que se tienen los integrantes de las pandillas hasta vengar a muerte a uno de esos integrantes, porque en este caso a la persona que estaban velando hoy, ellos decían que era el supuesto responsable de un ataque armado contra uno de sus compañeros la semana anterior, ¿verdad? Sí. Entonces vemos ahí hasta la fidelidad que se tienen a muerte. Siempre alrededor hay muchos riesgos, y ahí sí que esperamos que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto y también resguardar a los familiares de este supuesto mototaxista para que también no corran la misma suerte de su familia. Es lamentable esta situación, Ale, y por lo mismo, por el riesgo que corren no solo estas personas que están involucradas dentro de estas estructuras, sino también para la población entera, porque esto es un problema social que definitivamente las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto. Pero vamos a poner una pausa al programa y vamos a continuar conversando de los temas más relevantes de esta semana. Ya regresamos. Las riñas entre familiares son comunes en nuestro país. En algunos casos son leves, mientras que en otras terminan con resultados fatales. Tal fue el caso de dos hermanos que se enfrentaron en horas de la noche del jueves en la aldea El Aguacate en Misco. En este punto se conoció que la pelea empezó luego que uno de ellos le reclamara el por qué mantenía una supuesta relación sentimental con la esposa del otro. Con el pasar de los minutos, la discusión se elevó y terminó en un enfrentamiento que llevó a Osman Chajón Curuchiche, de 18 años, a tomar la fatal decisión de asesinar a su propio hermano, identificado como Elvis Chajón, de 20 años. Fue ahí cuando el pánico y el temor se apoderó de la familia y comenzaron a escucharse gritos, por lo que los vecinos decidieron dar aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar y, para su sorpresa, encontraron el cadáver tirado de un hombre en una de las habitaciones de la vivienda. En ese punto se logró detener al hermano de la víctima. El capturado fue trasladado a un juzgado donde confesó cómo inició la pelea y por qué decidió atacarlo con arma blanca. Siempre me lo quité. Y cuando yo sentía que tenía el cuchillo hasta el fondo, hasta el mango, le iba a zampar hasta adentro, le por la por basura. Palante aquí en Elba. Y le saqué y no sé dónde pero la chante lo dejé. ¿Qué parte del cuerpo le dejaste? Aquí en el estómago. ¿No la pensaste? No la pensé porque como aquel va a pensar la vida mía yendo más al libre estado que yo. Todavía te puedo hablar, aquel no me podía hablar. Eso ya sabes. Conozco. ¿Estaban tomando los dos? Sí, estábamos tomando con las dos jainas, con mi cuñada y con la otra. ¿No estaba tu mamá ahí? No, solo estábamos otros cuatro, estábamos con mis dos cuñadas. Eras con la verga, les fuimos a agarrar a la chante. Otros de a huevo ahí en la casa. Y que sí, vos que la gran...
Yo tranquilo, hombre, la neta que con aquella suave la papaya, con la Irma me extraña, le dije, no somos compadres, pues no somos locos, policía. Deja que la sacó el cuchillo, ahí me lo puso aquí. No te digo pues que aquí me lo tenía, ¿ves? Aquel es más mayor, tiene 20 años, tengo 18, nos llevamos 2 años. Y la neta que acá el manazón, te digo pues aquí me lo puso. Te vas a y me lo crucé y me extraña. Y cuando sentía se estaba muriendo, babos. Y cuando sentía se estaba muriendo, babos. Pensaste en un momento que es tu hermano. Yo sé que es mi hermano, pero la estaba cagando conmigo también porque yo le tengo respeto a su Jaime y que ella estaba y me extraña, como aquel me extraña. No respetabas a la novia. Ay, a muerte. Aquel a la mía también. ¿Entonces? La picazón, no te digo picazón, y me extraña, man. Andaba a Elvis Antonio Chajón. ¿Y vos? Osman Steven Chajón. Ya no lo vas a volver a ver. La verdad que él no está muerto, pues. Fuertes las declaraciones de esta persona que comentaba a frialdad, así como si hubiese sido cualquier otra historia, cómo fue que le dio muerte a su propio hermano, aparentemente por una pelea entre las parejas de ambos, pero realmente vemos que la forma en la que esta persona lo cuenta es... Y lo reconoce. Y hasta dice cómo utilizó el arma blanca, que la tenía casi hasta el fondo con el mango del cuchillo. En realidad se eriza la piel al escuchar estas declaraciones y lo vemos como bajo efectos, no sé si de alguna droga o tal vez bajo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Porque sí se ve que se le dificulta. Él lo dice claramente, que ellos estaban tomando los dos y estaban con las novias y entonces uno aparentemente se intentó sobrepasar con su novia y entonces él no lo permitió, pero dice de que fue su hermano el que primero lo empezó a atacar, entonces él casi que aduce que por defensa propia fue que él lo mató prácticamente. Cuando él se dio cuenta ya se estaba muriendo. Imagínense. Es evidente que esta persona, al momento en el que vemos estas declaraciones, es evidente que está bajo alguna sustancia más que alcohol, aparentemente, por la forma en la que comenta esto con el periodista. Y también la frialdad. Exactamente. La frialdad. Pero sí se ve que coordina sus acciones, porque sí estaba como que completamente sentado, no se balanceaba, pero sí hablaba de una forma fluida sobre este crimen. Pero esta semana no fue lo único que pasó así entre familiares. También se da otro caso en Alta Verapaz, que más adelante vamos a conocer, sobre una persona, ¿verdad?, que mató a machetazos a su esposa. Sí, es que acá es mucho lo que hay que tocar, porque por ejemplo acá son 2 jóvenes. Todo, al menos de estos casos que han matado a sus familiares, el factor común ha estado que la mayoría de víctimas son jóvenes. Y también, por ejemplo, las víctimas han sido jóvenes, de 18 a 20 años. Y los victimarios han sido entre 18 a 35, 36 años aproximadamente los que han cometido este tipo de delitos y de homicidios y femicidios, como se los vamos a presentar. Acá pues también es importante destacar que al menos esta persona, este joven de 18 años ya es un adulto y va a tener que ser procesado de una manera ya como un adulto, ya no va a ninguna forma menor. Pero acá, Yasmín, tengo una duda. Si nosotros vemos estas declaraciones en un video, ¿estas sí tienen algún tipo de consistencia para el proceso? ¿Realmente cuentan como una prueba? No, definitivamente esto tiene que pasar por todo el proceso de investigación que tiene que hacer la Fiscalía. No únicamente van a ser sentenciados por este testimonio que él está dando, por todos los procesos o todos los pasos del proceso penal en este caso. Pero recordemos que hay procedimientos abreviados dentro del proceso penal que ya se tienen que negociar prácticamente entre los abogados defensores, porque existe algo que se llama
principio de presunción de inocencia. Aunque nos cause a veces indignación, porque podemos ver videos. Un tema repetitivo, ¿no? Hay declaraciones, hay testigos, donde hay, por ejemplo, imágenes donde vemos que una persona está asesinando. Sin embargo, tiene que haber un proceso, se debe seguir un proceso. Y este tipo de testimonios tienen que ser frente a la autoridad competente, en este caso, un juez que debe escuchar a ambas partes, ¿verdad? Claro, y aquí hay un dato que de verdad me gustaría también aclarar. Muchas personas a mí en la calle me han dicho, mire, pero es que ustedes, ¿por qué mencionan es el presunto homicida, el presunto asesino, el supuesto? Y cuando pero si dice, están las imágenes, se ve claramente que es la persona o ya ha confesado de que efectivamente realizó el crimen, pero según la legislación guatemalteca, únicamente va a ser válido esto si un juez lo dictamina y lo indica que sí, efectivamente la persona ha sido declarada culpable, pero esto luego del proceso, del cumplimiento de cada una de las etapas. Después de que se culpable termine hasta que haya sido vencido en juicio. Exacto. Y recordemos que aún existe un paso más, el de casación, que hasta que esto termine, porque todo eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley al final. Sí, es que acá pues vamos a continuar entonces con esta información lamentable también. Recordarán que en la zona 18 le comentamos esta semana que se dio el asesinato de una mujer aparentemente en manos de su propia pareja. Otra situación también se dio en Alta Verapaz. Esto también vino a consternar a la población porque fueron 2 casos en menos de 48 horas. Pero veamos la información para continuar comentando al respecto. Nuevamente un parricidio indigna a la sociedad en Alta Verapaz, luego que autoridades confirmaran la detención de un hombre por presuntamente haber asesinado a su esposa a machetazos. El victimario fue identificado como Ricardo Icalcu, de 36 años de edad, quien según elementos policiales e investigadores se logró establecer que es el supuesto responsable de haber dado muerte a su conviviente al provocarle varias heridas con un machete. La mujer fue identificada como Juliana Chen Cucul, de 20 años de edad. Según la versión de vecinos, el hecho habría ocurrido luego de una acalorada discusión. Posterior a ello, se escucharon los gritos de auxilio de la víctima. Los vecinos de la aldea San José Serraquiche, en San Pedro Carchá, han manifestado su indignación por esta barbarie. Ante la pronta movilización de los elementos policiales, se logró la detención del presunto asesino y fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Es de resaltar que en esa región del país ya se han registrado casos similares, 2 de ellos precisamente durante el mes de noviembre del año anterior. El primero de ellos se perpetró en la aldea La Isla, Chisec, Alta Verapaz, donde Mario Tut Ical, de 41 años, alias El Carnicero, asesinara a machetazos a su conviviente, presuntamente en un arranque de celos. Mientras que Dora Milian Ortiz, de 36 años, fue capturada en el barrio El Esfuerzo Rachurá, Alta Verapaz, luego de haberle provocado heridas con machete a su conviviente, causándole la muerte de forma instantánea. Bueno, y nuevamente vemos este tema de violencia, pero esto ya se convierte en un feminicidio. Pero lo que tú mencionabas, y es que hay varios casos de estos que están relacionados a problemas sentimentales entre las parejas, celos. Triángulos amorosos. Sí, pero otro punto es que muchas de las personas cuando cometen estos hechos están bajo el efecto del licor. Y veíamos que eso había sucedido incluso en el caso anterior que habíamos presentado, los 2 hermanos que se pelearon y uno terminó matando al otro por los mismos temas de conflictos amorosos. Pero ahora vemos este caso y nuevamente una mujer más que va engrosando esta fila de estadísticas. Al final son estadísticas que tienen, pero no se deben quedar así, no se deben quedar como una estadística, como un caso más de una mujer que es asesinada por su esposo. ¿Cuántos casos hemos visto ya? ¿Cuántos casos hemos dado nosotros a conocer? Y realmente
vemos que las consecuencias de esto vienen siendo para la familia entera. Precisamente ustedes trabajaban un tema de esto y vemos que realmente no hay excusa, no hay una justificación para el asesinato. Claro, no estoy hablando solo de mujeres, tampoco de hombres. Veíamos un caso el año pasado donde también una mujer asesinaba a machetazos a su esposo. Pero justamente en noviembre también. Y justamente en noviembre, pero no estamos hablando de que si es mujer o es hombre, estamos hablando de las personas, de una persona que no existe una justificación para darle muerte a una persona por un motivo tan absurdo. El caso del carnicero, recuerdan que también se difundió un video en redes sociales del momento en que la mujer se estaba desangrando en su cama, tenía la lengua partida. Yo recuerdo esas escenas horribles cuando el señor aducía de que ella no tenía ropa interior, hasta la revisó porque hasta él contó una historia donde ella se sube a un tráiler al encuentro con otro hombre y en esa oportunidad recuerdo que él también con total frialdad reconoció el crimen porque dijo que a él los celos lo atacaron. Pero también no sabemos si estaba bajo efectos de alguna droga, porque lo que hemos visto en estos casos es que las personas están desinhibidas. Esto quiere decir que les da más valor y ahí sí que piensan menos, ¿verdad? Y sin sentimientos atacan a estas personas. Y es que acá el punto, acá quiero yo resaltar 2 puntos. Uno es que esto se puede prevenir, porque, por ejemplo, la violencia no viene hasta una muerte, sino que se da previo a otros pasos, porque por ejemplo hay violencia física, que ya son golpes, la violencia económica, es decir, estás conmigo porque yo te mantengo y te doy solo lo del día, por ejemplo. Lo que quiero. O lo que yo calculo que necesitas. Ahí es una violencia económica, o violencia psicológica también, de no servís para nada. Muchas veces el machismo es que como sos mujer, entonces todo esto, si usted de verdad es víctima de algún tipo de estos comentarios, de estas situaciones, denuncie. Es que la violencia no tiene que ser golpes. Porque exactamente, no hay que esperar a que de verdad nos dejen moreteadas para ir a denunciar. Mencionamos más con mujeres porque generalmente se dan más los casos de hombres con mujeres, pero también de mujeres con hombres, porque también hay que referirlo. Y todo esto sí se puede prevenir. Hay denuncias y hay apoyos que se pueden dar por medio de los profesionales para evitar llegar a este saldo tan trágico. Y el otro punto que quisiera yo también enmarcar es las enfermedades mentales, porque por ejemplo, los celos hasta cierto punto son normales, pero llega un punto en donde esto se convierte en un problema o en una enfermedad mental, donde ya no se tiene, por ejemplo, el decir voy a controlarme, lo siento, pero trato de evitar o lo comunico, platicamos de qué es lo que sucedió. A diferencia de estas cuestiones, como lo decía el carnicero, es que mi pareja iba a encontrarse con alguien más. Y como dice un dicho, es que el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Y el detalle es que cuando ya va avanzando mucho este tema y no se tiene ya un contacto con un psicólogo o en este caso con un psiquiatra ya para medicar y ¿cuál es el problema ahí? Esta situación. Realmente lo que vemos ahí es un factor cultural. No estoy justificando el tema de la violencia, sino voy a aclarar. El tema cultural es lo que decía Ale. Hay la persona esta decía, no, es que yo la tuve que revisar, yo tuve que ver que ella tenía que ver con alguien más. Porque estamos hablando de una relación patriarcal, una relación que es ahí sí que de poderes desiguales, una relación desigual, porque hay un sentimiento de poder de una persona sobre la otra y de pertenencia. Es decir, ella es mi esposa, mi mujer, y yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. Y eso es un factor cultural que se tiene que quitar totalmente. Claro que eso es un proceso larguísimo que si vemos en la parte rural quizá ha sido un poco más o menos, ¿verdad? Que se puede. Pero por ejemplo, en el caso de lo que ustedes estaban mencionando del carnicero, que esto fue en Alta Verapaz, ahí son familias tradicionales, son familias que
las mujeres tienen que estar bajo el mando de un hombre que es la cabeza del hogar, que es la persona que mantiene mi hogar, y entonces yo estoy a las órdenes de esta persona. Y no debe ser así. Pero no solamente se da en el interior, porque recordemos esta semana acá en zona 18, es decir, no es que sea justificable que sea solo por ser un área rural donde más se den ese tipo de casos. Acá en zona 18 aparentemente pues son pandilleros y pues él incluso se declaró inocente. Pues bueno, acá pues el principio de inocencia pues también cabe, pero vamos a que al momento de la captura él tenía manchada su ropa con sangre de la víctima. Entonces acá mucha tela que cortar, porque la víctima fue localizada en el interior de la vivienda donde residían. Era una pareja joven, sí, porque la víctima, como les indicaba, pues estas dos víctimas entre 18 y 20 años. Y las parejas que las asesinaron, aparentemente, entre 20 y 36 años, los hombres. Entonces acá no se puede indicar que es por una situación de área rural, urbana, o de mencionar, por ejemplo, que sea porque era pandillero y el otro era trabajador. O sea, acá pues hay un factor común que necesariamente las autoridades tienen que establecer, que fue enfermedad mental, lo que ya nos indicaban los expertos. Si es declarado de que tenía alguna enfermedad mental, tienen que ir a un hospital psiquiátrico para cumplir con su condena de ser localizados culpables. Si no, entonces sí tienen una pena de entre 25 y 50 años de cárcel esas personas por el asesinato de sus parejas. Correcto. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es el procedimiento para dar a mi hijo en adopción? Es que no lo quiero. Buenos días, estoy por tener a mi bebé. Quiero información para darlo en adopción. ¿Cómo le puedo hacer? Hace 4 años. 4 años yo acá. ¿Qué es lo que tú esperas dentro de poco? Familia. Porque no tengo. Tiende a culparse a él mismo, porque yo no fui suficientemente bueno, porque yo no soy bonita, porque yo no soy agradable para pertenecer a una familia. Sí tengo una familia, pero me mandaron a este lugar cuando era bebé. Tengo 15 años. Me gusta dibujar y me gusta cantar. Actualmente contamos con 42 niños, de ellos 15 niños ya están declarados en adoptabilidad, los cuales al ser declarados adoptables ingresan en un proceso en el Consejo Nacional de Adopciones para que ellos en algún momento puedan buscarles familia. La mayoría de niños que están declarados en adoptabilidad tienen ya más de 5 años. Tristemente, pues nuestra cultura no es una cultura que esté volcada hacia la adopción de niños mayores, sino la mayoría de parejas buscan niños menores a los 2 años. Estos relatos sobre adopciones, la última opción o la última decisión, son los que usted podrá ver el domingo a través de Expedientes a las 20 horas y son historias, primero de familias ejemplares, chicas que sí le han dado esta segunda oportunidad a los niños de recuperar sus derechos de una familia y de un hogar. Hay niños que han sido abandonados en la vía pública, ustedes saben, en baños de centros comerciales, incluso en las mismas estaciones de los cuerpos de socorro. Allí han estado abandonados los niños y ahora esperan institucionalizados, lamentablemente, tanto en casas hogares públicas como privadas. Ahí sí que una familia los pueda reclamar.
La mayoría de estos niños, hay 300 que están en opción de ser adoptados, pero 275 están en condiciones prioritarias. Esto quiere decir de que superan los 5 años de edad, tienen alguna discapacidad o también una condición médica especial. Estuvimos con una familia que ya tenían 4 hijos biológicos y deciden abrirle las puertas de su hogar a una niña con labio leporino y paladar hendido. Pero hasta ahora hemos visto el avance que ha tenido la pequeña Lizzie, ya que ya la operaron, ya tuvo varias cirugías en Estados Unidos y ya está recuperando esa comunicación verbal. Esta familia definitivamente hizo un verdadero acto de amor y lo vamos a reconocer acá en Expedientes. Por supuesto que también ustedes podrán ver una de las casas hogares que está abrigando a 15 niños, en su mayoría, como bien ha dicho la directora en estas declaraciones, tienen más de 7 años y así por feo que se escuche, pero son los niños que nadie quiere. Todas las familias o parejas están buscando bebés cuando el tema de la adopción no se trata de escoger, sino de darle una oportunidad a estos pequeños de tener un amor verdadero, una familia. Ustedes no me negarán, tienen recuerdos de bebés, de pequeñas, pero estos niños muchas veces no saben ni qué significa una mamá y un papá. Ale, muy conmovedoras estas historias, definitivamente es algo que pone a pensar realmente en estos actos de amor y usted lo podrá ver entonces este domingo a las 8 de la noche por Canal 3, este nuevo programa que estarán presentando Expedientes este domingo. Así que con esto ponemos fin entonces al programa Los Periodistas, no sin antes hacerle la invitación a continuar informándose con la programación ordinaria de nuestro canal. Así que muchas gracias por acompañarnos. Con permiso. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Hasta la